Ahora vamos a la conferencia magistral, llamada Razón y Corazón, los dos elementos claves de la educación ética. Educación ética a través de relatos. La conferencia magistral estará dictada por la doctora María José Codina Félip, de la Universidad de Valencia, en España. La doctora Codina realizó su tesis doctoral con el título Neuroeducación en Virtudes Cordiales, una propuesta a partir de la neuroeducación y la ética discursiva cordial, la cual fue dirigida por Adela Cortina y Juan Carlos Ciurana. Es profesora asociada del área de Filosofía Moral en la Unidad Docente de Filosofía Moral de la Universidad de Valencia. Su actividad principal desde el 2008 es como profesora de Filosofía en Educación Secundaria. Uno de sus temas centrales de estudio ha sido la neuroeducación y las virtudes, entendiendo que la educación en virtudes es posible y que puede ser el motor de cambio para que finalmente se encarne en el alumnado la educación en valores de la que tanto se ha hablado. Otra línea de investigación que ha desarrollado es la bioética. Con respecto a la bioética, realizó una estancia de investigación en uno de los centros dirigidos a esta disciplina con más prestigio, el Joseph and Rose Kennedy Institute of Ethics en Georgetown University, con Tom L. Beauchamp, uno de los padres de la bioética. Posteriormente, con el fin de estudiar las virtudes desde otra perspectiva cultural y académica, realizó una estancia de investigación con Elena Motzelewski, profesora en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República en Uruguay. Es miembro del Grupo de Investigación en Bioética de la Universidad de Valencia desde el 2009, dirigido por Juan Carlos Ciurana, grupo que impulsó el Congreso Internacional de Bioética, siendo el primer año el 2010. Y estando próxima a la 6ª edición del mismo. Siempre ha sido parte del comité organizador y en los últimos años ha sido la directora de dicho comité. En el año 2015 publicó el libro Neuroeducación en Virtudes Cordiales, cómo reconciliar lo que decimos con lo que hacemos. Editorial Octaedro. La buena acogida del libro le ha abierto las puertas para ser profesora invitada y conferenciante, por ejemplo, en Colombia y Costa Rica, donde ha dado cursos de doctorado e impartido tanto conferencias como cursos para la mejora de la docencia universitaria. De estas visitas han resultado los proyectos marco de convenio que próximamente se formalizarán entre la Universidad de Valencia y la Universidad de Costa Rica y la Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia. En esta última universidad colabora desde hace un tiempo como evaluadora y tribunal de tesis doctorales internacionales. Es docente en numerosos cursos y jornadas para la mejora de la docencia y la ética de la educación dirigidos a profesorado de todos los niveles. Ha colaborado en numerosas obras conjuntas con capítulos de libro que se le han requerido, principalmente relativos a la temática de la neuroeducación aplicada a distintos ámbitos, como por ejemplo, un libro sobre la neuroeducación aplicada al ámbito de la educación física y el deporte. Después de defender la tesis doctoral, realizó una estancia de investigación en el Departamento de Filosofía de Educación en la Aarhus University en Copenhague,
continuando la investigación relativa a la educación, neurociencia y filosofía. En los últimos tiempos, y debido a su cargo como coordinadora de igualdad en su centro de trabajo, sus publicaciones y contribuciones a congresos han ido también en la línea de cómo desde la educación se puede contribuir a una igualdad real, no meramente formal. Con ustedes, la doctora Codina Felip. Bueno, muchas gracias por tan completa presentación. Y nada, agradezco muchísimo la invitación para estar hoy aquí. Para mí es un placer, es mi primer viaje a Puerto Rico. Estoy encantada con la acogida, con sus gentes, con los sitios que he visitado. Es una experiencia para mí sumamente placentera poder estar aquí. Ya llevábamos tiempo, años, colaborando el Instituto de Desarrollo Humano y desde la Universidad de Valencia, mi equipo de trabajo y yo, pero con estos años de pandemia, pues las colaboraciones eran online, obviamente. Ya teníamos ganas también de vernos en persona y de tener este calor humano. Pues bien, vengo con mucha ilusión a presentaros un proyecto que me propuso el doctor Arrieta para que hiciéramos conjuntamente. Desde el momento en el que me contó un poco el proyecto, le dije que sí, porque me parecía un proyecto de suma importancia y muy pertinente para los tiempos en los que estamos. Y de ahí el título de la conferencia, Razón y corazón, los dos elementos fundamentales para la ética. Como bien en la presentación han comentado, ¿no? Mi formación de tesis doctoral, mi formación de base es filósofa, mi tesis doctoral fue encaminada hacia las neurociencias, iba sobre neuroeducación, y ahí si ya algunas cosas tenía como intuición por mi tarea como docente en el aula, se confirmaron con estos estudios neurocientíficos, y es que no puede haber aprendizaje si no se pone el corazón en ello. Si no hay emoción, no hay aprendizaje, se dificulta. Se dificulta o no existe, hay memorización, pero no hay aprendizaje. Entonces, el proyecto que venimos a presentar, educar a edades tempranas desde relatos, es un conjunto de la razón filosófica, los conceptos que han venido trabajándose y que no podemos dejar de lado a lo largo de toda la historia de la filosofía, pero llevados al plano de también la inteligencia emocional y una reflexión emocional para que estos conceptos éticos nos muevan a la acción. Vemos, por tanto, que es un proyecto que nace de un firme compromiso con la ética. Yo sé que desde la Fundación y desde el Instituto tienen este firme compromiso con la ética, y por eso tampoco dudé ni un segundo en decir, vale, sí, vamos a trabajar conjuntamente, porque eso es lo que también sentimos nosotros. Es decir, aquí se trata de que el trabajo que hacemos sirva para algo, que sea herramienta herramienta de cambio y transformación social. Este trabajo, este proyecto, tiene como dos pilares. Un pilar en el que se basan estos relatos son los 12 elementos de toma de decisiones éticas que el doctor Arrieta recoge en su manual. Y de lo que se trataba era de, por cada elemento ético, hacer un cuento infantil que recogiese la fundamentación filosófica, el elemento ético, en forma de relato infantil, pero con base neurocientífica. Bien, vivimos, ¿por qué la ética ahora? ¿Por qué hablamos tanto de ética? ¿Por qué decimos que es necesaria la ética? Vivimos momentos, hoy en día, siempre la ética ha sido necesaria, pero es absolutamente imprescindible
Si queremos hablar, si pensamos que hemos de hablar de un futuro, más que de un futuro sostenible, incluso de un futuro que se diga propiamente humano, porque parece que la realidad está cada vez más deshumanizada. Lo que entendemos humano, el calor, las relaciones, la cordialidad, parece que está dando paso a un enfrentamiento, a una polarización en la sociedad, donde siempre parece que tenemos a un enemigo enfrente contra el que luchar. Si queremos que el futuro sea sostenible, que sea humano, tenemos que incorporar la ética. ¿Por qué traigo aquí a Adorno y Horkheimer? Yo vengo de la Universidad de Valencia, nos llaman la Escuela de Valencia y bebemos directamente de la Escuela de Frankfurt. La fundadora de la Escuela de Valencia, la filósofa de la Cortina, se formó en Frankfurt y todos los que estudiamos allí viajan a Frankfurt, hacemos nuestras estancias de investigación allí y directamente Apel y Habermas, en este caso, Adorno y Horkheimer antes, Apel y Habermas después, han sido como los maestros que han guiado nuestra escuela. Adorno y Horkheimer ya advirtieron tras la Segunda Guerra Mundial, de qué había suponido que hiciésemos una reflexión de cómo nos habíamos visto abocados a esa situación. Es decir, el progreso moral y científico no había ido parejo de un progreso moral. Es decir, el progreso tecnológico, el progreso científico, toda la ciencia y la tecnología se había puesto al servicio de la guerra y el progreso moral había ido por otro lado. No estaban a la par y por eso se habían cometido las barbaries que se habían cometido. Pero es que ahora volvemos a estar en una situación en la que nos encontramos con algo parecido. De hecho, nos alertamos cuando se empieza a hablar de una posible tercera guerra mundial. Y nos vuelve a ocurrir lo mismo. No estamos a la altura moral de los tiempos y de las circunstancias. Y los avances científicos y tecnológicos no pueden estar al servicio de la guerra. Han de estar al servicio de otras cosas. Y de ahí la importancia de que retomemos la ética y que eduquemos a la ciudadanía desde una edad bien temprana en estos hábitos éticos que nos permitan ser críticos y exigir desde el ejercicio de nuestra ciudadanía que estas cosas no pueden ocurrir. No podemos justificar, no podemos dar la espalda, no podemos hacer ojos ciegos a estas situaciones. Necesitamos una ciudadanía crítica, activa, que exija responsabilidad a sus representantes, porque los representantes no tienen el poder. Los representantes tienen el poder que la ciudadanía le ha dado. Por tanto, hemos de exigirles esa responsabilidad. Hoy en día nos vemos ante un cambio de paradigma en el que el futuro es tan absolutamente incierto que necesitamos no soluciones claras a problemas concretos. Los problemas concretos ya no existen porque cambian continuamente. Los problemas a los que nos enfrentamos. No necesitamos soluciones, necesitamos herramientas para encontrar las soluciones en cada momento las más adecuadas. ¿Qué elementos tenemos ahora en nuestro panorama? El cambio climático, por ejemplo. ¿Qué va a ser dentro de 10 años? ¿En qué planeta vamos a vivir? Pues no lo sabemos, porque hace unos años había quien negaba el cambio climático y hoy en día quien lo niega es porque está ciego o tiene 2 neuronas que no se le juntan, porque es evidente. Entonces, ¿en qué mundo vamos a vivir y qué soluciones creativas vamos a tener que pensar, que imaginar para poder al menos frenar esta situación de cambio climático? Es un elemento que nuestros niños de hoy van a tener que hacer frente más pronto que tarde. Tenemos, por otra parte, el desarrollo de la inteligencia artificial. Esto es una noticia real que ni tan siquiera es reciente, es de hace años. Es decir, se presentó un algoritmo como candidato a una alcaldía de un distrito de Tokio. Quedó en tercera posición a muy poquita diferencia del segundo. ¿Por qué presentaron un algoritmo? Porque estaban hartos de la corrupción y decidieron hacer un robot programado con un algoritmo que no pudiera ser corrompido por los intereses, por el dinero. Que lleguemos al punto de que la desconfianza en el ser humano nos lleve a pensar que un alcalde es mejor que sea un robot que sea una persona, porque el robot no puede ser corrupto, igual nos hace pensar que tenemos un problema.
Pero lo que sí que es cierto es que la inteligencia artificial está también aquí ya para quedarse y que los niños y las niñas que ahora mismo tenemos en nuestros salones, en nuestras aulas, van a tener que también convivir con estos nuevos avances. La crisis de la democracia. Vivimos en un momento en el que el discurso emocional ha copado el discurso político. Hay una vertiente peligrosa de discurso emocional que apela al enfrentamiento, a ver al otro como el enemigo, a la lucha contra el otro. Este te está quitando el trabajo, este te está quitando los recursos, hay que echar a este, no hay que dejar entrar al otro. Es decir, no es un discurso emocional constructivo, sino manipulador y destructivo. Tenemos que educar también en esto porque esto es otro de los elementos del cambio de paradigma con el que nos estamos encontrando. ¿Por qué forma parte del nuevo paradigma? Porque antes, hace unos años, la política tradicional no entendía de estos discursos emocionales, pero ahora parece que todo funciona a través de esos discursos. Incluso da un poco de vergüenza ver que la forma de comunicarse de los políticos con la ciudadanía es a través de tweets, que no hay reflexión, no hay argumentación, es una cosa rápida que tengo que apelar directamente a mover algo dentro de la persona que lo recibe. Cambio de paradigma. Dentro de poco, no sé cuándo, pero hasta incluso a lo mejor podemos dejar de pensar que vamos a ser hasta mortales, porque hay una cantidad de proyectos de investigación con una financiación tremenda acerca de cómo evitar la mortalidad. Se está hablando de cómo, si es posible, volcar la conciencia humana en un soporte informático, si se puede cargar en la nube. Claro, esto abre un montón de problemas éticos. Si mi conciencia se puede cargar en la nube, ¿cuántos yos, cuántas María José Codina pueden haber? Porque, claro, es un software que tú puedes descargar en distintos soportes. Todos seremos la misma persona, soy yo, no soy yo, mi cuerpo cómo influye en mi identidad. Pero esto también está ya, no es ciencia ficción. Esto está ya estudiándose y con muchos millones de dólares de por medio. La lucha por la igualdad, que continuamos ahí, hemos avanzado mucho, pero no podemos decir, también es un cambio de paradigma. Ya exigimos las mujeres y los hombres que quieren un mundo justo unas relaciones distintas. Unas relaciones distintas con unas incluso instituciones distintas, porque la institución familiar ha cambiado mucho porque entendemos que ahora somos pares, iguales, con igualdad de derechos y oportunidades y, por tanto, queremos también igualdad en el reparto de las cargas. Todo esto está cambiando nuestra realidad social. Aquí traigo a Zygmunt Bauman, que en su obra Tiempos líquidos habla justamente de esto. O sea, la realidad antes, hasta hace relativamente poco en la historia de la humanidad, una persona hasta los 20, 30 años podía aprender todo lo que iba a necesitar para el resto de su vida. Pero hoy en día, como no nos estemos formando continuamente, nos hemos quedado atrás, porque la realidad es tan cambiante, continuamente cambiante, que te quedas desfasado con 2 o 3 años que no te recicles. Vivimos en esos tiempos líquidos porque ya no hay certezas. La única certeza que tenemos es la incertidumbre, el saber que no sabemos el futuro cómo va a ser, porque de todas estas cosas tampoco sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Pues bien, dicho todo esto, por tanto, es de vital importancia educar a la ciudadanía desde una perspectiva ética. Si nos queremos libres, tenemos que dar herramientas, es lo que he dicho antes, no soluciones. ¿Soluciones a qué problemas? Si no sabemos los problemas que van a venir. Tenemos que dotar de herramientas. ¿Cuáles han de ser, por tanto, los objetivos de la educación? Hemos de educar en el pensamiento crítico. Es fundamental el no asumir como cierto aquello que nos dan sin más, que aparentemente es verdad, porque que parezca verdad no quiere decir que lo sea, y además que sea verdad para alguien no quiere decir que esa misma realidad haya de ser compartida por otra persona. La verdad es más compleja. Hay una verdad que son hechos y los hechos son los hechos. Pero hay otro tipo de verdades que son más complejas. A mí me asusta, yo tengo 2 niñas, tienen 10 y 11 años, y me asusta cuando vienen y me dicen: mamá, he visto en TikTok que esto es así, o que ha ocurrido no sé qué en tal parte del mundo, o que uno... Y digo, perdona,
TikTok no es una fuente de información. Pero, claro, ellas asumen que lo que les llega es la verdad. Y tenemos que educarles en el pensamiento crítico para dotarles de herramientas, que es lo que a mí me preocupa con respecto a mis hijas. Quiero que al menos se les salten las alertas con ciertas cosas y que puedan parar y decir, esto será cierto, no será cierto, voy a buscar información en fuentes fiables, voy a ver si esto está contrastado, voy a ver cuál es la fuente de información. Y esas herramientas, desde la educación, las podemos dar a nuestro alumnado. Que sean críticos con la información que les llega, que busquen fuentes de información fiable y que puedan ejercitarse en el hábito de pensar críticamente. Es fundamental porque si no, en lugar de educar a personas libres, vamos a educar a esclavos de estrategias de marketing o de campañas pues para vender algo o para llevarnos hacia cierto punto ideológico. Hemos de educar, por tanto, en el fomento de la autonomía. Si una persona no es crítica, no puede ser autónoma. ¿Qué es autónoma? La autonomía, nomos, en griego es slei, el gobierno. Entonces, la autonomía es el autogobierno, el darte a ti mismo tus propias leyes, el poder conducir tu vida desde aquello que tú dictas que ha de ser tu vida. Entonces, cuando decimos que una persona es heterónoma, es que se rige por las leyes que otros le marcan. Desde la autonomía podemos decidir seguir las leyes. Yo desde mi autonomía me convenzo de que he de respetar, he de intentar hacer respetar los derechos fundamentales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero eso es un ejercicio de mi autonomía porque desde mi pensamiento crítico, desde mi autonomía, decido que eso es lo correcto porque es lo que nos conviene a toda la humanidad desde un sentido de justicia universal. Entonces, hemos de educar en ese fomento de la autonomía, en que no caigan a las modas, a lo que toca, a no pensar, a dejarse llevar y a ir haciendo sin más, sin una reflexión de qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y hacia dónde voy. Hemos de educar en eso. Hemos de educar, por tanto, en la capacidad para tomar decisiones éticas. Es fundamental. Y para eso hace falta también la reflexión y la pausa. Vivimos en un momento de inmediatez continua y absoluta. Todo es rápido. En el Instagram ves a la juventud pasando continuamente ahí. Historias rápidas, pero esas historias rápidas te quitan la vida. Porque aquí hay gente joven. ¿No os ha pasado nunca que estáis mirando Instagram y de repente decís, ostras, ha pasado 2 horas y cuarto, ¿cómo ha ocurrido esto? O sea, estás viendo cosas rápidas sin sentido, vas saltando de una cosa a otra y se te pasa el tiempo. Hemos de tomar decisiones éticas que van en contra de esa tendencia de todo inmediato, todo sin reflexión, te doy una cosa, tú me la compras inmediatamente y ya está. Pausa y reflexión para tomar decisiones éticas. Claro que no son las más cómodas ni las más fáciles, pero sí que es cierto que son las más justas. Pero es que la justicia es dificultosa y es incómoda. Si buscamos la comodidad, es mejor seguir al curso de lo que nos marquen otros, aunque eso implique renuncia a mi libertad. A ver. Bien, entonces, si nos queremos libres, vamos a ver cómo hacer desde la ética. La ética aplicada tiene 3 tareas. Siempre funcionamos, es como una estructura de las éticas aplicadas. La tarea de autocomprensión, la tarea de fundamentación y la tarea de aplicación. Son las 3 tareas por este orden. La autocomprensión es preguntarnos, saber quiénes somos, dónde estamos, de qué punto partimos. Yo no puedo saber hacia dónde voy si no sé dónde estoy. He de conocerme bien, mis fortalezas, mis debilidades, cuál es mi contexto cultural, cómo ha influido en la formación de mi personalidad. Esta tarea de autocomprensión es fundamental. Es la pregunta por quiénes somos. Después pasamos a la tarea de fundamentación. Vale, ¿qué quiero hacer? ¿Hacia dónde? ¿Qué quiero cambiar? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero dirigirme? Entonces ya me pregunto ¿cuál es aquello a lo que yo quiero dirigirme? Oye, mira, pues creo que esta práctica cultural en mi cultura no es adecuada y quiero cambiarla. O creo que es mejor construir unas relaciones de otra forma. Ese hacia dónde, ¿por qué quiero ser profesora? ¿Cuál es la finalidad de ser profesora? Pues quiero ser profesora por este motivo, por el otro, por el otro. Esa es la tarea de fundamentación. La aplicación
Ya una vez sabemos dónde estamos y hacia dónde queremos ir, entonces ya podemos pensar cómo andar el camino. ¿Qué pasos he de dar para ir de donde estoy a donde quiero ir? Vale. Entonces, en esas 3 tareas de la ética hemos basado este proyecto, que es un libro de relatos, de cuentos infantiles, para trabajar la ética a edades tempranas con una base también neurocientífica. Nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué un libro de relatos? Porque la ética podemos hablar, oye, pues ¿qué es la justicia o qué es esto? Está bien, podemos hablar de esas cosas, pero ¿por qué entonces un libro de relatos? En primer lugar, porque la ética, como he dicho antes, no es un discurso meramente racional. Si se queda en el discurso puramente racional, puramente teórico, no transforma y no cambia. Ha de tocar los corazones para que haya un compromiso con la ética y queramos actuar de forma ética. La ética no tiene que ver con las normas. Sí que es cierto que hay normas éticas, pero lo que quiero decir que no tiene que ver con las normas es que la norma sola no vale. La norma no transforma el comportamiento de las personas si no hay una adhesión a las normas. La adhesión a las normas es un componente ético. La norma por sí sola no. ¿Por qué? Porque la norma yo la cumplo cuando sé que me están vigilando y cuando sé que si me pillan infringiendo una norma me van a poner un castigo. Pero si no hay un compromiso con la norma por convencimiento propio de que es mejor cumplirla que no cumplirla, cuando no me estén vigilando yo la voy a infringir. ¿Y eso cómo se llama? Pues corrupción, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué es la corrupción? Creer que no me van a pillar haciendo una cosa que no es correcta. Públicamente hago lo correcto y privadamente, cuando creo que nadie se va a dar cuenta, hago otra cosa. Entonces, ¿por qué los relatos? Para mover el corazón, para que haya esa adhesión a las normas éticas, a los principios éticos, pero por convencimiento. Si una persona es creyente, no necesitas la vigilancia de nadie para actuar de una forma u otra de acuerdo a cuáles son los preceptos de tu religión. ¿Por qué? Porque tú estás convencida o convencido de que esa es la mejor forma de actuar. No necesitas que los demás te estén vigilando. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el sentido. ¿Por qué además de relatos? Porque los relatos son una forma natural de aprender. De hecho, cuando en filosofía se estudia los orígenes de la filosofía, lo primero que se explica es el paso del mito al logos, ¿no? Que antes de empezar con un discurso racional, lo que existía era una educación ética filosófica con los relatos. Los mitos, al fin y al cabo, en todas las religiones son esos cuentos que te enseñan ciertas cosas y que se transmiten de forma oral, pero que tienen sus enseñanzas. Y a los niños y a las niñas, ¿qué es lo primero que hacemos cuando son pequeños? Contarles cuentos, contarles historias. ¿Qué sentido tiene que les contemos historias? No es solo un entretenimiento, normalmente les queremos contar historias para enseñarles algo. Entonces, el hacer relatos para niños y para niñas es conectar con su forma natural de aprender, porque aprenden mucho más fácilmente con los relatos que si tú le dices, toma un libro, lee y luego me contestas a unas preguntas lo que pone en ese libro. Los relatos fomentan la imaginación de los niños. La imaginación es una virtud que no podemos perder. Virtud en el sentido más puro de la palabra virtud, de hábito. Las virtudes, según Aristóteles, son hábitos que nos encaminan hacia el bien. Tenemos la mala costumbre de, con el sistema educativo que hay en el mundo occidental, ir cortando poco a poco la imaginación de los niños hasta que nos convertimos en personas adultas con muy poca capacidad imaginativa. Los niños son altamente imaginativos y eso, por algún motivo, se va eliminando a lo largo de los años. Continuemos fomentando esa imaginación. ¿Por qué? Porque si ahora tengo una realidad X que considero injusta, cuando yo sea adulta, yo he de poder imaginar una realidad Y que sea más justa que la realidad X. Si no tengo esa capacidad imaginativa, yo no puedo imaginarme otra realidad posible. Los relatos fomentan la empatía. No podemos pensar que hemos de ser solo solidarios con nuestro grupo de iguales, porque, lo que comentábamos antes, el discurso ahora mismo polarizado de la política siempre nos sitúa enfrente al enemigo. Nos hace ver al otro como el que hay que luchar.
Hemos de tener la empatía suficiente para no ver al otro como un enemigo, sino como un posible compañero o compañera con el que puedo colaborar y con el que puedo hacer cosas justas, cosas buenas. No competir continuamente o luchar. Y en los cuentos, aparte de fomentar la empatía, porque hace que el niño o la niña se coloque en el papel, vive la situación en el papel de los protagonistas, los cuentos de toda la vida lo que han tenido es una moraleja, que es una enseñanza. Pues vamos a utilizar esa forma natural de aprender para educar estos conceptos éticos. En segundo lugar, trabajar la ética con relatos vuelve la tarea mucho más efectiva. Ahora sabemos que lo que se llama el cerebro emocional, esto es dicho un poco a grandes rasgos, y por aquí hay alguien que sepa de neurociencia dirá, ¡ay, esto es más complejo! Sí, es más complejo, pero digamos que la evolución del cerebro, ¿no? Tenemos como la parte más reptiliana, más primitiva, después un cerebro más emocional, el sistema límbico, y después el desarrollo de la especie humana ya tenemos el córtex prefrontal, donde se procesan los conocimientos, las tareas, las funciones ejecutivas, etc. Bien, este sistema límbico, este cerebro emocional, tiene un papel muy importante en el aprendizaje. Si conectamos las emociones con aquello que queremos enseñar, hace que esa información se procese de forma más eficiente, más efectiva en el córtex prefrontal, que es donde se producen después tareas como el autocontrol, sensación de identificar peligros, relaciones sociales. Entonces, esta educación emocional, mover estas emociones, facilita el aprendizaje. Creo que todas las personas que estamos aquí podemos haber experimentado que cuando pasas por un mal momento vital, no puedes estudiar, no puedes seguir adelante con tus estudios, incluso puedes tener años de parón porque has sufrido una pérdida importante o porque en tu casa hay una situación complicada. Ese mal estado emocional te bloquea para el aprendizaje. Un buen estado emocional ayuda, facilita el aprendizaje. En tercer lugar, ¿por qué los relatos? Pues bien, porque los relatos tienen que apelar, tienen que mover a todos los corazones. Esto no puede ser de educar a unos niños sí, a otros niños no. No, porque el mundo, la realidad, está conformada por todas las personas que formamos parte de este mundo. Esto debe ser una tarea compartida, una tarea de todos. Ayer visitábamos la escuela de Caguas, ¿no? y era para ver si estos relatos se podían hacer allí. Para mí fue muy gratificante porque todas las personas han de poder optar a las mismas oportunidades. Esto es una empresa que ha de ser de todos. No puede ser es que estos niños tienen más oportunidades porque han nacido en un contexto más favorecido y los otros, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Las oportunidades son las que son. No, la educación pública es una cuestión de justicia social, es una responsabilidad que tenemos, es nuestra obligación moral procurar la igualdad de oportunidades para todas las niñas y los niños, independientemente del lugar en el que vivan y de su situación socioeconómica. Es más, es justo en esos sitios desfavorecidos donde hemos de poner nuestros esfuerzos, porque necesitan más de nuestra ayuda que en otros lugares. En tercer lugar, lo de los relatos está basado, después se trata de unos cuentos infantiles que después trabajamos con lo que se llama metodología Lehman de filosofía para niños, en los que se hacen unas comunidades de aprendizaje. Esas comunidades de aprendizaje, que es sentarse en círculo, en asamblea, dar voz a los niños y a las niñas para que a través de la pregunta socrática sean esas personitas quienes van por descubrimiento aprendiendo, sacando sus propias conclusiones, sacando los conceptos abstractos que queremos trabajar en esos cuentos, y la persona que está allí es acompañante, es guía, es mediadora, pero no es la persona que te da lo que tú tienes que aprender, sino que te ayuda a que tú descubras aquello que es importante y de lo que va ese relato. Entonces, es una tarea que va a funcionar bien. Con esto, lo que hacemos es que, lo que comentábamos antes, la diversidad se incluye en la dinámica. Esto va para todo el mundo, independientemente de su raza, cultura,
religión, edad. Se trata de incluir a todo el mundo en esta tarea ética. No enfrentar, no polarizar, sino unir. ¿Y por qué el nombre de Desde la razón al corazón? Es muy importante que vaya desde la razón al corazón. El corazón, sin más, puede andar desnortado. Una persona con muy buenas intenciones puede hacer mucho daño. Hay veces que pensamos que estamos haciendo el bien y si no nos guiamos por un conocimiento bien fundamentado, por una formación rigurosa, por cosas bien estudiadas y bien asentadas, podemos hacer mucho daño. Hemos de tener antes hablábamos de la brújula, ese norte también, que sea una reflexión racional, un estudio riguroso, serio y una formación exigente. Ese tiene que ser el punto de partida, desde la razón al corazón. El punto de partida aquí es la filosofía, son los conceptos éticos largamente trabajados desde la filosofía moral y las éticas aplicadas. No son historias que conmueven sin más. Estos relatos parten de este trabajo riguroso del que hablábamos, por eso que parten del corazón. Pero parten de la razón, pero van dirigidos al corazón. Ese trabajo riguroso ha de ir dirigido a mover las emociones de las personas con las que vamos a trabajar. Porque esta es la fundamentación que habíamos dicho antes, lo repito para que así vaya quedando clara, ¿no? Para que se facilite el aprendizaje, ¿vale? Esa apelación a las emociones con la guía del trabajo riguroso de la historia de la filosofía que vaya encaminada al aprendizaje de estos conceptos. Francisco Mora, un neurocientífico español que ha estudiado muchísimo sobre neurociencia, dice allá donde va cada vez que tiene ocasión, porque cree que es un mensaje fundamental, que sin emoción no hay curiosidad, no hay aprendizaje y no hay memoria. Hay memoria, pero a corto plazo. A ver, aquí, todas las personas que estáis aquí, seguro que habéis hecho muchos exámenes a lo largo de vuestra vida. Que levanten la mano, por favor, cuántas personas que están aquí han estudiado muchísimo para un examen, han hecho el examen, han sacado muy buenas calificaciones y a la semana o los 10 días de haber hecho el examen no se acuerdan prácticamente de nada de lo que hay en el examen. A ver, que levanten la mano, pues toda la sala. Confundimos memorizar con aprender y no es lo mismo. La memoria es necesaria para el aprendizaje, pero no es sinónimo de aprendizaje. Si no hay emoción, no hay aprendizaje. Hay memoria a corto, medio, incluso largo plazo, en el sentido de que tú puedes tener el examen muy lejos y retener esa información, pero entonces funcionamos con lo que se llama memoria de trabajo. La memoria de trabajo, el cerebro, lo que hace es, me hace falta esta información para este objetivo, una vez he cumplido el objetivo, la información la he de mantener para algo, ¿es útil para algo? ¿La necesito para algo? No. Y el cerebro, como trabaja en términos de eficiencia, pues si no te hace falta, lo borro. Las cosas que son útiles, que son significativas, que nos emocionan, esas cosas no las olvidamos. Incluso puede ser que las tengamos ahí un poco borrosas, pero cuando quieres echar mano de ellas, puedes retomar e intentar hacer memoria y las recuperas. Seguramente no con la nitidez de cuando las aprendiste, pero las tienes ahí, no se han olvidado. Entonces, eso sí que es el verdadero aprendizaje. Bien, el objetivo es educar, como decía Aristóteles. A ver. En las virtudes, Aristóteles hablaba del telos. Aristóteles tiene una ética teleológica. El telos es la finalidad, allá donde nos dirigimos. Y lo que dice Aristóteles es que el telos del ser humano es la felicidad. Es decir, si tú le preguntas a una persona, ¿tú qué quieres en esta vida? ¿Cuál es tu finalidad? Pues todo el mundo dirá, pues yo quiero ser feliz. Otra cosa es que sea la felicidad para cada cual, pero ese telos es la felicidad. La felicidad, aquí traigo una comparativa que se utiliza también mucho en ética, ¿vale? No nos equivoquemos, porque parece que estamos comprando mensajes erróneos en los últimos 20, 30 años. Esto de un hombre, una persona, una mujer hecha a sí misma, que no necesita de nadie,
que sale para adelante porque es emprendedor y lo hace. No, nadie es feliz solo. Tenemos dos metáforas, la metáfora del cowboy y la metáfora de la nave espacial. Esa persona, ese hombre solo que se hace a sí mismo, que tira solo para adelante, eso no es real. En la vida necesitamos siempre la ayuda de las demás personas, siempre. Y si creemos que no necesitamos la ayuda de nadie es porque vivimos en una ficción. Eso puede ser un momento puntual de tu vida, pero siempre vamos a necesitar la ayuda, el soporte y las redes de los demás. Entonces, lo que se propone es el modelo de la nave espacial. En una nave espacial todo el mundo sabe que tiene una tarea que cumplir y que como no trabajen en equipo, la cosa va mal. Y que para sacar adelante la misión, para sacar adelante el objetivo, para que todo vaya bien, todas las personas del equipo son absolutamente imprescindibles y han de complementarse unas con otras. Ese es el modelo de felicidad, de trabajo en equipo en el que debemos educar. Nadie es fuerte sin ayuda de los demás. Todas las personas que estamos aquí le debemos a otras personas el lugar en el que estamos. Siempre debemos algo a alguien, porque nos hemos encontrado personas en nuestro camino que nos han ayudado, nos han acompañado en nuestro camino para llegar hasta aquí. Entonces no podemos hablar de solidaridad sin hablar de comunidad. Y no hay comunidad sin lazos de unión, sin redes de apoyo y sin una noción de justicia compartida. La comunidad no puede ser un grupo de personas a mi servicio, para mis intereses. La comunidad es una noción de justicia compartida que haga que entre todas las personas construyamos algo mejor. ¿Cuál es el objetivo, entonces, de los relatos? Educar desde edades tempranas para un pensamiento crítico. Educar desde la autenticidad que es desde la filosofía existencialista francesa, ¿no? Pues Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, se habla de la autenticidad. La autenticidad es asumir de forma responsable quién eres sin ir pasando la pelota a los de enfrente. Asumir tus fortalezas, tus debilidades y asumir tu lugar en el mundo y tu responsabilidad en él. Y eso es tarea bien difícil, porque es hacerte cargo de ti mismo y de tu vida. Otro objetivo de estos relatos es, desde esta autenticidad, comprender la necesidad del reconocimiento recíproco. Este es un concepto que viene de la ética dialógica de la Escuela de Frankfurt. El reconocimiento recíproco es reconocer a la persona que tengo enfrente como voz activa, como quien tiene algo que decir, quien tiene algo que aportar, a quien se tiene que respetar su dignidad, quien es sujeto de derechos, quien ha de tener voz propia. ¿Y por qué se insiste tanto en la voz? Es una ética dialógica, parte del diálogo para llegar a consensos, y ahí es muy importante que haya un equilibrio entre las voces. No pueden haber voces con más autoridad y voces con menos autoridad, sino que cuando se trata de hallar un consenso, hay situaciones, personas que tienen que estar representadas con su propia voz al mismo nivel. Pues desde este reconocimiento recíproco, que es reconocer la dignidad, el respeto y los derechos de las personas que tenemos enfrente, es desde donde pueden hacer su propio plan de vida buena, que cada cual diseñe qué quiere hacer con su vida y hacia dónde ha de ir, pero siempre con este reconocimiento recíproco de los demás. Todas las personas, como decíamos antes, buscan ser felices. Pero esto ya lo decía también Aristóteles, el ser humano es un animal político en el sentido de polis, de comunidad, de los que viven en comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos ser felices sin la comunidad. Buscamos ser felices, pero necesitamos vivir en una sociedad justa. En este sentido, por ejemplo, le explico, bueno, en filosofía se estudia también a John Rawls, un filósofo que habla sobre la teoría de la justicia y tiene un experimento mental que me parece muy interesante, y es el de la posición original y el velo de ignorancia, y que viene muy bien para entender esto de no podemos ser felices en una sociedad injusta. John Rawls dice, bueno, vamos a hacer un experimento. Imaginemos que hemos de vivir en una sociedad en la que todavía no hemos puesto cuáles son los principios rectores de esta sociedad, cuáles van a ser las normas que vamos a seguir.
Pongámonos un velo de ignorancia, no vamos a saber si en esa sociedad vamos a ser mujer, hombre, niño, adulto, enfermo, con salud, negro, blanco. Tú no sabes cuáles van a ser las características que tú vas a tener en esa sociedad. A partir de ahí vamos a poner los principios que van a regir esa sociedad. Si tú no sabes qué lugar vas a ocupar en la sociedad, tú quieres que esa sociedad tenga unos principios y unas normas lo más justas posibles. ¿Por qué? Porque si te toca ser una madre soltera, con pocos recursos, en una sociedad, y además, por ejemplo, una madre soltera negra en una sociedad machista y racista y con pocos recursos. Tú querrás no vivir en una sociedad así, sino que querrás tener justicia para que te ayuden con tu situación. Entonces, ese velo de ignorancia, no saber qué lugar vas a ocupar, no saber dónde vas a estar, es muy interesante para ver qué tipo de sociedad haríamos, pero es más, una crítica que se le hace a Rawls en este sentido es que esto ya no es un experimento mental, porque como decíamos antes, los tiempos son muy líquidos, las cosas cambian mucho y ya no la persona que tiene una buena posición social, económica, de salud, nadie te garantiza que eso dentro de 10 años vaya a ser así. Las cosas están cambiando mucho. Entonces, incluso desde un punto de vista egoísta, nos interesa vivir en una sociedad justa porque quienes ahora están privilegiados, puede venir una crisis económica, puede venir un huracán, puede venir un problema de salud, pueden sobrevenir muchísimas cosas que te baje de esa situación privilegiada y que te haga pasarlo mal. Y entonces pedirás que esos privilegios no existan y que ayuden a los de abajo. Entonces el experimento mental se ha convertido muy en realidad porque las cosas cambian de forma muy rápida. Por tanto, tenemos que educar en una sociedad justa. Precisamos, por tanto, de una ética procedimental y que sea universalizable, a la que se puedan adherir todas las personas independientemente de su religión, de su cultura, de su sexo, raza, orientación sexual, de lo que sea. Unos mínimos cívicos que sean compartidos, pues por ejemplo, entender el diálogo como herramienta para resolver problemas. Da igual tu punto de partida, es algo que todos podemos asumir. Que se respete la dignidad de las personas, da igual tu punto de partida, es algo que todos hemos de respetar. Pues en esos mínimos cívicos es donde tenemos que cargar las tintas y es donde vienen los relatos. Entonces, estos cuentos infantiles aunan filosofía, éticas aplicadas, educación y neurociencia. Y con ello tenemos una herramienta, no es una fórmula mágica, no es quien venda fórmulas mágicas miente. Las herramientas son para utilizarlas y para trabajarlas, no son pastillitas mágicas que de repente transforman el mundo, eso no es verdad. Las transformaciones vienen del trabajo constante, del esfuerzo y del rigor, no de un día de repente te levantas y el mundo ha cambiado. Es una herramienta al servicio de la justicia social y, por tanto, de la felicidad individual, porque para ser felices hemos de vivir en una sociedad justa. Os quiero presentar un relato que es el primero que se ha hecho, es en forma de dibujitos, y luego vamos a hacer la dinámica como si estuviésemos aquí con los niños y las niñas, y yo sí que os pediría, por favor, que participarais en esa dinámica para que veamos cómo es y cómo funciona. Sí, ¿le puedes dar al relato, por favor? No sé si va. Un futuro mejor. Pedro era un hombre sencillo, Un futuro mejor. Pedro era un hombre sencillo, con una casa sencilla, una mujer sencilla y un trabajo sencillo. Su vida rara vez tenía sobresaltos, pues, cómo no, era una vida sencilla. Todos los días al ponerse el sol, regresaba a su casa después de una larga jornada en el campo. A Pedro le gustaba su trabajo porque sabía a qué atenerse. No había sorpresas. Bueno, lo cierto es que alguna tormenta podía arruinarle alguna cosecha. O quizá algún año las lluvias no fuesen las esperadas. Pero el campo es un compañero fiel. Tú le das tu tiempo y tus manos, y él te da sus frutos. Pedro y María vivían en una humilde casa, rodeada de flores que María cuidaba.
En aquella casita, María remendaba ropa para la gente del pueblo. Incluso a veces cosía algún vestido bonito que por encargo le pedían. Tenía buenas manos e inteligencia. Por eso no era extraño que cada vez más personas le propusieran abrir su propia tienda de confección. «María, podrías ganar mucho dinero. Tus vestidos se ven preciosos. Si te animaras, mucha gente vendría a comprarte ropa», le decían una y otra vez las vecinas. María siempre respondía que con su vieja máquina de coser no podía hacer más de lo que hacía. Necesitaría comprar una nueva máquina, telas, más material para poder confeccionar vestidos y después venderlos. Además, la casa era pequeñita y necesitaría un lugar donde recibiera clientes, exponer sus vestidos, tomar medidas, probarse. Esa misma noche, cuando Pedro llegó a casa, como cada día, encontró a María preparando la cena. Como siempre hacía, se duchó, se puso el perfume que tanto gustaba a María y se unió a ella con la preparación de la cena. Era un momento bonito del día, cuando los dos juntos, mientras terminaban de preparar la cena y poner la mesa, se servían una copa de vino y conversaban sobre su día y hacían planes de futuro. Habían hablado muchas veces de sus deseos de ser padres. Y de nuevo salió el tema de conversación. Durante la cena, María le dijo: «Qué bonito sería tener un bebé tuyo y mío. Creo que seríamos unos padres estupendos. Un bebé lo que más necesita es que le quieran, y nosotros le íbamos a querer mucho». «Dios quiera que llegue pronto», dijo Pedro. «Por cierto, Pedro», siguió ella, «mis clientes me insisten en que abra una tienda para vender mis vestidos. Si queremos ser papás, igual sería conveniente pensar seriamente en ello. Un bebé son muchos gastos y los dos queremos que no le falte de nada». «¿Qué necesitaríamos para abrir la tienda?», preguntó Pedro. «Puede ser buena idea. Podríamos mirar un local pequeñito, nueva máquina de coser y telas para hacer los vestidos. Compraría pedrería, encajes bonitos, flores. Ya sabes, para hacer los vestidos más bonitos y llamativos. Voy a hablar con un par de personas por si quieren que les trabaje los campos. Podría arrendárselos por una cantidad razonable de dinero. Si empiezo la jornada un poco antes, termino después e intento ir más deprisa con las tareas. Y reduzco el tiempo de la comida. Creo que podría trabajar, aparte de nuestro campo, unos cuantos campos más para ganar más dinero. Con eso, tendríamos igual para alquilar algo y comprar el material», añadió Pedro. Dicho y hecho, Pedro arrendó campos para trabajarlos y poder obtener un mayor beneficio. Desde ese día, Pedro y María prácticamente no se veían, ya que Pedro salía muy temprano de casa y volvía muy tarde. Cuando llegaba a casa, mucho más tarde de lo normal, la cena ya estaba preparada. Ya no compartían esos ratitos en los que hablaban de sus cosas y sobre sus planes de futuro. María se pasaba el día buscando locales y negociando un buen precio para obtener un alquiler asequible. Pedro llegaba muy cansado y con pocas ganas de hablar. Tampoco tenía ganas de escuchar las quejas de María, porque los alquileres eran caros y porque aún no tenían dinero suficiente para la nueva máquina de coser. Todas las noches se decían a sí mismos: «Todo sea por darle un futuro mejor a nuestro hijo». Pedro tuvo que contratar a un ayudante para que le echara una mano con los campos, pues cada vez le dolía más la espalda y las manos. No descansaba lo suficiente, y eso le pasaba factura. Se acercaba la época de la cosecha, y el carácter de Pedro se oscureció. Sentía verdadero miedo de que el clima estropeara el fruto de tanto trabajo. Tenía que pagar el arrendamiento de las tierras y a su jornalero. Había invertido demasiado dinero, tiempo y salud para que ahora algo se estropeara. Dormía poco y siempre estaba pendiente del cielo y de la previsión meteorológica. María le hablaba de dinero y gastos y él no quería escuchar más problemas. María veía cómo Pedro se alejaba cada vez más de ella y eso le hacía enfadar. No le gustaba cómo era ahora su relación. No hablaban de nada más que de dinero, del tiempo, la cosecha o el futuro bebé. Ya no reían juntos. Ni siquiera tenían tiempo para aburrirse juntos. Solo trabajaban. Él todo el día en el campo y ella cosiendo a deshoras para intentar ahorrar todo lo posible. Trabajar y trabajar nada más. El trabajo había invadido todo su espacio familiar y personal. Las flores que cuidaba María
hacía tiempo habían dejado de estar tan bonitas como estaban antes. Cuando se sentaban a hablar era siempre para hacer números de balance de gastos e ingresos y ver cómo iban los ahorros. Todo sea por darle un futuro mejor a nuestro hijo, se decían de nuevo una y otra vez. Viendo que iban ahorrando dinero, pero de forma más lenta de la esperada, decidieron pedir un préstamo al banco para empezar a poner en marcha sus planes. Así María finalmente pudo alquilar un local y comprar la nueva máquina, telas de 1000 colores, encajes, hilos, cremalleras, botones, plumas. Inauguraron la tienda con mucha ilusión, pues ya estaba embarazada de 5 meses. Todo valdría la pena cuando llegara el bebé, se repetían Pedro y María. Habían hecho números y con lo que ganaban podían vivir cómodamente y pagar el préstamo del banco. La tienda era un éxito. María tenía cada vez más clientas, pues ya no solo iba gente del pueblo a comprar sus creaciones, sino que comenzaron a llegar de los pueblos cercanos personas que habían escuchado hablar de la calidad de sus prendas, el cuidado en la confección y los buenos precios de María. María tuvo que contratar a una ayudante para que atendiera a los clientes mientras ella cosía en el taller que tenía en la parte de atrás de la tienda. Aunque de vez en cuando salía porque le gustaba conocer a la gente que iba a comprar aquello que con tanta ilusión y esfuerzo ella cosía. Como iba muy bien el negocio, decidió abrir más horas entre semana y también los sábados completos. Todo sea por darle un futuro mejor a nuestro hijo. Se convirtió en un mantra que se repetía una y otra vez el matrimonio. Ambos creían que todo cambiaría cuando llegara el bebé. Todo cambiará, nos colmará de felicidad. Y un día de abril, con un sol hermoso y la primavera mostrando toda su belleza, llegó al mundo Diego. Un precioso niño que pesaba más de 3 kilos, que tenía la mirada inteligente de su madre y la sonrisa dulce de su padre. Qué tremendo error creer que Diego iba a terminar con todos los quebraderos de cabeza y con los problemas del matrimonio. Cierto es que su llegada era una felicidad, pero a las largas jornadas de trabajo de ambos se sumaron las noches sin dormir. El miedo a no hacer las cosas bien con Diego, la demanda del bebé de la atención de sus padres que, agotados y sin poder parar de trabajar para poder hacer frente a los gastos que tenían, sentían que todo aquello les desbordaba. Las discusiones eran continuas y la situación se volvió insostenible. Ya no reían, ya no conversaban, ya no se miraban, ya no se escuchaban. Cada cual, en su agujero oscuro, intentaba desandar el camino para ver cómo habían llegado a esa situación. Todo era por un futuro mejor. Pero, ¿qué es un futuro mejor? ¿Eso era el futuro mejor? De forma íntima, privada, en su fuero interno, ambos se sentían engañados. Sí, es cierto que ahora tenían más dinero. La gente del pueblo les felicitaba por su éxito. Pero, ¿eso era el éxito? Algo en su corazón les decía, tanto a María como a Pedro, que aquello distaba mucho de ser éxito de verdad, del que te hace feliz. Aquello no era éxito. Era dinero, pero éxito no. El éxito debía ser otra cosa. Aquella noche Pedro estaba muy cansado. Diego no paraba de llorar y María intentaba calmarle mientras paseaba con él en brazos. María cantaba una vieja canción de cuna de cuando ella era pequeña. Cayó y también empezó a llorar. Se sentía agotada, muy triste y encerrada. «No puedo más, Pedro. Ya no sé ni quiénes somos». Sus lágrimas no dejaban de rodar por sus mejillas. Pedro la miró y vio en el fondo de su mirada a María. La María de las flores bonitas y la máquina de coser vieja, con la que preparaba la cena mientras reía y le contaba algo divertido que le había ocurrido durante el día. Le dio tanta pena ver a María, a su María, la de verdad, en el fondo de aquella mirada tan triste. No pudo evitar sentir cómo sus ojos se inundaban también de lágrimas. Y de pronto, brotó de sus ojos todo el dolor de los últimos tiempos. «María, ¿qué hemos hecho? Siempre hemos actuado pensando que queríamos un futuro mejor para nuestro hijo. Estoy perdido», sollozó Pedro mientras el bebé seguía llorando sin parar. María sintió el dolor de su esposo y quiso consolar aquella tristeza.
fue hacia él y le abrazó. En ese momento, Diego, que seguía en brazos de María, dejó de llorar y se calmó. Agarró el dedo de su padre y esbozó una sonrisa, esa sonrisa que era tan igual a la de Pedro. Justo en ese momento, María y Pedro comprendieron lo idiotas que habían sido. Sí, querían un futuro mejor para Diego, pero no se habían parado a analizar qué significaba aquello de un futuro mejor. Se habían dejado llevar por lo que todos dicen que es lo mejor, tener éxito. Pero habían caído en la trampa de asumir que el éxito es ganar más dinero para poder comprar más cosas materiales. Habían olvidado que ellos ya sabían qué era lo mejor para Diego. Sentirse amado por unos padres que se quieren, se respetan y que son felices compartiendo sus vidas juntos. Todo eso lo habían ido perdiendo en los últimos tiempos. Lo habían perdido todo porque habían perdido la perspectiva. No lo material, pero sí todo lo importante. Aquel día aprendieron una valiosa lección. No volverían a perder de vista aquello que es verdaderamente importante, que es saber analizar las situaciones desde la verdad del corazón, no desde lo que los demás nos dicen. Lo que importa de verdad no nos vacía el alma, sino que nos la llena. María y Pedro lo tenían todo, y todo lo perdieron por no saber que ya lo tenían e ir a buscarlo donde nada había. A partir de aquella noche todo cambió, y las flores de María volvieron a ser las más bonitas del pueblo. Ese sería el cuento que le pondríamos a los niños y a las niñas, y el elemento a trabajar es analizar, ¿no? Cómo hemos de pararnos, analizar desde la verdad, desde la autenticidad, sin dejarnos llevar por esa heteronomía, por eso lo que nos dicen que es lo mejor, a donde nos dicen que hemos de llegar. Y entonces, ahora sería el momento de daros la palabra a vosotras y a vosotros. A ver, contestar, porfa, quien quiera que levante la mano y que hable fuerte. ¿Qué es el éxito? A los niños y a las niñas les cuesta menos participar, ¿eh? Así que... Ahí, vale. Cuando uno se propone lograr algo, ¿no? Vale. Voy a traer la pizarra aquí. Bueno, me quedo así. ¿Así me escucháis? Sí, ¿no? Me hablan fuerte. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Uy, Cristina, ¿me vas a ayudar con los nombres? ¿En España estos nombres están? No sé, también a mí. Está bien. ¿Cuál es el nombre otra vez? Aidil. Aidil, claro que sí. Aidil. Top. Vale. Aidil. Aidil dice que el éxito es conseguir un propósito, ¿no? Cuando alcanzamos un propósito. Lograr el propósito. Vale. Lograr el propósito. Vale, más respuestas. ¿Qué es el éxito? ¿Quién tiene otra respuesta? ¿Cómo definimos éxito? Alcanzar una meta. ¿Tu nombre? Natalio. Ay, Natalio, que nos veíamos online, ahora nos vemos en persona. Natalio. Alcanzar una meta. ¿Vale? Son parecidas. ¿Quién tiene otra respuesta de qué es el éxito? Felicidad. ¿Tu nombre? Ernesto. El éxito es la felicidad. Satisfacción por el logro. Armando, ¿no me habías dicho? Armando.
Armando dice que es la satisfacción por el logro. Vale. Lisana. Cubrir las necesidades. Cubrir las necesidades. Vale. Mira, Cristina, dale al clic, porfa. Vale. Esto sería respecto a una pregunta. Esto es como, vamos a hacer así muy breve, cómo sería la dinámica. ¿Vale? ¿Por qué apunto el nombre de las personas que responden en la pizarra? Porque tenemos que empezar a vernos. Porque somos personas, no somos alumnas, alumnos. Cuando imaginamos que trabajamos en un hospital, no somos un diagnóstico, no somos un número, somos personas. Y decirle el nombre a una persona es muestra de respeto y es reconocer a esa persona. Con los niños y con las niñas es muy importante llamarles por su nombre y que se sientan reconocidos dentro del salón, dentro del aula. Esto es una parte importante de la metodología de filosofía para niños. Entonces, parece que no es un detalle sin importancia, pero es un detalle muy importante. A partir de estas respuestas podemos ir haciendo otras preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas veces somos María o Pedro? ¿En qué situaciones somos María o Pedro? Yo he de reconocer, cuando escribí el relato, disfruté mucho de la escritura de los relatos, que tiene mucho de autobiográfico, porque con mi esposo y yo siempre estamos trabajando. Y a veces nos tenemos que parar y decir, nos estamos perdiendo por el camino, no podemos perder el norte de lo que es importante, que es cuidar a nuestra familia, pasar tiempo con nuestras hijas, disfrutar del tiempo. Y perdemos ese norte porque nos metemos en la espiral de que tienes que publicar más artículos, de que tienes que sacar este libro, de que tienes que ir a ganar más dinero, y te vas metiendo en esta espiral. Y como no te pares a analizar, que es el concepto concreto del manual, en este caso analizar del manual de ética, te pierdes porque te dejas llevar. Entonces yo, por ejemplo, pues en la pregunta de cuántas veces somos María y Pedro, pues yo pondría María José. En el trabajo, muchas veces, por ejemplo. ¿Os habéis sentido a veces como María y como Pedro? ¿En qué situaciones? A ver. Allá. ¿Nombre? ¿Cómo? Ay, es que perdonad porque son nombres para mí que no he escuchado nunca y me cuesta. ¿Así? Vale, Cesia. Vale. Respuesta. Exacto. Podemos seguir amando lo que hacemos nosotros, por lo menos yo soy estudiante de medicina dentaria, adoro mi carrera, pero llega el momento en el que los compromisos académicos, los pacientes, llega a ser un poquito fuerte, crear un balance, que era también otro factor, crear un balance entre tu vida personal y tu trabajo, y uno influye en el otro. La cantidad. O sea, ¿cuándo? Porque es cierto, has dado justo en el clavo. Ellos no están haciendo algo que no les hace felices. Los dos son felices con lo que hacen, pero al final nos venden la idea de que el éxito es ganar dinero. Y nos atrapamos en esa idea y nos invade todo el espacio. Y entonces ya hay un desequilibrio
Entonces, la cantidad de tiempo dedicado a aquello a lo que sí que amamos, pero que ha sido en exceso. Calidad. Aidil. Calidad. Por aquí. Cuando confundimos el fin con el medio. Perfecto. ¿Nombre? Freddy. Confundir el fin con el medio. Mira, dale otra vez clic, Cristina, si quieres, y así. ¿Y cuál es? Una pregunta que podríamos hacer, aparte de esto sería una reflexión mucho más pausada con el alumnado, irían saliendo estas conclusiones. Podríamos preguntar también, bueno, ¿nos hemos parado a pensar cuál es mi futuro mejor? ¿Cuál es vuestro futuro mejor? ¿Cómo os imagináis un futuro mejor? Conseguir un equilibrio, un balance. ¿Nombre? Teresa. Voy a borrar esto. Conseguir un balance. Perfecto. ¿Alguien más? Allá detrás, que hace así. Ay, más fuerte, porfa. Sí, un futuro mejor. Sí. Exacto. Perfecto. Tener el tiempo y el espacio. ¿Y el nombre es? Nieves. Nieves. Okay. Tiempo, tener tiempo y el espacio adecuado. Vale. Allí. Compartir con los demás lo que ha sido bueno para ti. ¿Me repites el nombre, porfa? Zaira. Voy a poner por aquí. Uy, espera, no. Vamos a ver. Ya, no me cabe. Lo pondríamos ahí a compartir con los demás. Perfecto. Pues una vez habríamos hecho, como ya me dicen que ya me quedan 2 minutos, vamos a ir ya cerrando. Entonces, una vez habríamos hecho todo esto con los niños durante más tiempo, pausado y respondiendo, ahora es el momento de canalizar estas cosas hacia aquello que realmente queremos trabajar. Y con esto cerraríamos. Mirar. Estos son, simplemente son propuestas de preguntas que se presentarían para este relato. Puede que haya grupos con niños y niñas con los que no haga falta lanzar preguntas porque ya automáticamente se ponen a intervenir y a decir eso es lo más interesante cuando surge de los propios participantes. Pero, por si acaso, pues se ofrece una propuesta de preguntas para dinamizar el debate. Bien, ¿qué objetivo tenía este relato? Ejercitar el análisis crítico desde una perspectiva ética, es decir, el trabajar el concepto analizar. Ahí habíamos visto que decíamos conseguir un logro, un objetivo, pero tenemos que analizar cuál es ese objetivo. Cuando decíamos las 3 tareas de la ética, tengo que saber hacia dónde voy y hemos de pararnos a analizar. Esta reflexión sería la que trabajaríamos con el alumnado a partir de las cosas que hemos dicho. Tiene una fundamentación filosófica.
¿Qué filósofos podríamos trabajar o qué conceptos filosóficos podríamos trabajar a partir de aquí? De Séneca. Séneca, el representante del estoicismo, dice: no es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea. La pobreza tiene que ver con el creer que tienes poco. Obviamente hay condiciones objetivas de pobreza, no estoy diciendo, pero hay personas que siempre tienen como la sensación de que no tienen suficiente y eso les hace sentirse pobres de ánimo. Entonces, este concepto se trabajaría a partir de este relato de Aristóteles. La recta razón en el deliberar y el obrar humano, ejercitar las virtudes, ejercitar el analizar, que el analizar se convierta en un hábito. Parémonos a pensar hacia dónde vamos, si queremos realmente lo que hemos dicho que queremos, y eso tiene que ver con las virtudes aristotélicas, que se trabajaría también en el salón con el alumnado de Jean-Paul Sartre, el filósofo del existencialismo. El ser humano está condenado a ser libre. Es importante trabajar esto con el alumnado. Siempre estás decidiendo y te tienes que hacer cargo de tus decisiones. Y no puedes no decidir. Desde el momento en el que decides dejarte llevar por lo que te dicen los demás también es una decisión que puede ser errónea. Y en un momento dado has de poder parar, analizar, reflexionar y decidir cambiar de rumbo. Kant defiende la autonomía como el elemento esencial del ser humano. Pues esta autonomía es aquello que hemos también de trabajar. Hay 12 cuentos, 12 relatos que les podrá presentar el doctor Arrieta. Cada uno trabaja su propio objetivo, 12 cuentos infantiles con su propio plan de trabajo para dinamizar. Y con esto ya les dejo, espero que les haya gustado la propuesta y muchísimas gracias.